preciso que venimos llevando adelante este tipo de prácticas. Sí, ya por el 12. 12, muy 12 bien. años 12 años, qué que lejos. venimos coordinando. Bueno, hemos visto pasar unos cuantos chicos y a todos hemos intentado dejarles algún conocimiento, así que esperemos que esta no sea una oportunidad en que no lo hagamos. Loma Negra tiene ya digamos, una larga tradición en tareas de capacitación y bueno, por los motivos que todos sabemos, hemos tenido que recurrir a esta modalidad. Hasta el año 2019 era presencial, ustedes podían acercarse a nuestro Centro Técnico Loma Negra. Es un centro dedicado a la investigación y el desarrollo de cementos y hormigones. Diría que único en América Latina, seguro que único en Argentina. Y ahí podíamos conversar y intercambiar conocimiento, pero ustedes también tenían la posibilidad de ver con qué trabajábamos y qué cosas podíamos hacer. Bueno, esta vez, motivo del aislamiento y del distanciamiento y de todo lo conocido, tenemos que cambiar la modalidad. Pero lo que no hemos cambiado es los temas y los contenidos de lo que queremos dar. Entonces, para esta charla está previsto, para esta reunión, perdón, están previsto 2 charlas. Una que va a hablar sobre generalidades de los ligantes hidráulicos, entre ellos el cemento Portland, que es el principal producto que fabrica Loma Negra como producto para la construcción. Vamos a hacer un pequeño descanso y luego vamos a ir con la segunda charla que tiene que ver con generalidades del hormigón. Cuando hablamos de generalidad estamos hablando de conocimientos muy básicos, dado que cada tema en sí mismo podría ser más de una materia de una carrera universitaria. Así que lo que intentamos es darles a ustedes conocimientos que para nuestro entender son muy elementales, pero a la vez muy necesarios que puedan tener previos incorporados en sus saberes para que durante la vida profesional los puedan tener ahí, los puedan refrescar y los puedan aplicar, que eso es en donde uno a veces nota, en la medida que va trabajando, que muchas veces la mala aplicación de esos conceptos origina problemas en las construcciones. Entonces, bueno, si me permiten, vamos a arrancar con la primera charla. Yo les voy a compartir pantalla. A ver. Un segundo. Marcelo, ahí el espacio para las preguntas va a ser luego de la charla o vos. Sí. A ver, digamos, para... por alguna razón no puedo compartir la pantalla. No sé por qué razón. No me está dejando compartir la pantalla. En un segundo. Sí. Encuentro. ¿Ahí lo están viendo? ¿Están viendo ahí una...? No del todo, va. ¿Cómo? Está como pensando, ¿no? Sí, No, como que se...
No sé si soy yo o... Un segundito, por favor. Ahí va. Ahí está. Sí, sí. Bueno, estas son un poquito las reglas de convivencia para la charla. Bueno, Silvina va a ser la moderadora. En principio los micrófonos les pido por favor que lo apaguen. La duración de la charla es del orden de los 40 a 45 minutos. Y las preguntas al final. Así que si están dentro de mi conocimiento las respuestas, se las daré. Bueno, el primer tema tiene que ver con Cementos Portland, que es el principal producto que nosotros fabricamos, pero queremos ver un poquito más del tema. Bueno, siempre nos hemos dedicado a construir. El ser humano siempre se las rebuscó para modificar su entorno, con sus limitaciones, con los materiales disponibles. Lo que podemos ver acá es una de las tantas cosas que el ser humano ha construido a lo largo del tiempo y que sigue haciéndolo, y que es ni más ni menos que una casa, lo que nosotros llamamos una casa, es un refugio para él mismo. Y lo ha hecho utilizando diversos materiales que fue encontrando disponibles en la naturaleza, y algunos con un mayor o menor grado de modificación tecnológica, como puede ser, no sé si alcanzan a ver, la casa del medio en la fila superior es adobe, es una arcilla hecha barro, muy disponible, pero lo que tenemos hacia la derecha, que es una casa de ladrillos industrializados, también es una arcilla mezclada con agua, pero a la cual se le ha hecho un tratamiento tecnológico que es una cocción con determinado nivel de temperatura y que dio lugar a otro material, que es el ladrillo. También tenemos casas en donde hemos utilizado como cerramientos y elementos divisorios, elementos y sustancias vegetales, pueden ser cañas, pueden ser ramas, pueden ser cortezas, o bien tenemos madera industrializada. Y también tenemos otras maneras, que ya acá esto ha requerido un mayor grado de conocimiento, como puede ser el uso de metales para construir los cerramientos de una vivienda. Este caso también es un uso de elementos vegetales, pero ya muy transformado, que es a partir de la celulosa, obteniendo cartón o papel. Es un refugio temporario, pero un refugio al fin. Y si no, si estamos en una latitud adecuada, podemos recurrir al agua, en su forma de hielo, para construir. Pero nosotros no vamos a hablar de esos elementos, sino que vamos a hablar de ligantes hidráulicos. ¿Y qué entendemos por ligante hidráulico? El ligante hidráulico es un material, es una sustancia que a través de su reacción química con el agua produce un elemento que tiene las propiedades de unir a los componentes en donde está inmerso ese ligante. Y esa es la función de los cementos Portland, por ejemplo, de los cementos de albañilería o de las cales. Nosotros vamos a ver en particular los cementos Portland. Acá les quiero mostrar dos construcciones, obviamente realizadas por el hombre, son dos puentes de arco, con una diferencia del orden de los 2100 años entre uno y otro, están hechos con ligantes hidráulicos. El primero es un puente que aún está en pie, está en servicio en Roma, se llama el puente de Fabricio, y el de abajo, en la foto inferior, es un puente que se inauguró en el año 2019 en nuestra provincia de Córdoba, que es sobre el lago San Roque. Para ambos se utilizó
un ligante hidráulico como elemento de unión, elemento que ayuda a sostener y a dar forma a todo el elemento estructural, que en este caso es un arco, como elemento estructural que soporta las cargas, pero para darle toda esa uniformidad, toda esa integridad estructural, se utilizaron aglomerantes hidráulicos con lo que había en ese momento y con lo que se podía conseguir de acuerdo a las especificaciones y los requisitos y lo que había en aquel momento en cada época. Nosotros en esta charla queremos hablar de los cementos Portland, simplemente porque, a ver, cada uno de estos elementos, ya les digo, daría para estar varias horas hablando y comentando acerca de sus usos y sus propiedades y sus ventajas en lo que es la construcción. Loma Negra ya lleva más de 94 años fabricando estos materiales, así que dentro de poco estaremos dejando el centenario y esperemos que sigamos siendo los líderes del mercado. Primero, cuando queremos hablar de los ligantes, nos gusta poner en unión, en común, cierta nomenclatura, cierto vocabulario. Es un vocabulario técnico, porque por ahí me van a escuchar a lo largo de la charla decirlo, y las palabras que voy a mostrar ahora no son sinónimos, sino que cada una significa algo en particular. Llamamos pasta, vamos a llamar pasta durante la charla, a la mezcla de cemento, eso es así seco como uno lo puede encontrar, en este caso en una bolsa, y una determinada cantidad de agua. Vamos a llamar mortero a la pasta más el agregado de lo que llamamos arenas o agregados finos, como se dice en la jerga. Y vamos a llamar hormigón al mortero, al cual le agregamos lo que se llama la piedra, la tosca o el agregado grueso, como aparece en la bibliografía. Entonces, cuando ustedes me oigan decir que hablo de pasta, me refiero a esta combinación de materiales, si hablo de mortero a esta otra, y si hablo de hormigón a esta otra. ¿Por qué hacemos la diferenciación? Porque cada una de ellas, cada uno de estos elementos, está formado por componentes, que algunos son sólidos, otros son líquidos, otros son sólidos pero tienen tamaño de grano ligeramente mayores, y hay otros que tienen tamaño de grano mucho más grande, como por ejemplo las piedras. O sea, el tamaño de un grano de piedra es mucho más grande que un grano de arena, y el grano de arena es muchísimo más grande que un granito de cemento. Entonces, por más que ambos estos sean sólidos, el tamaño empieza a ejercer algún tipo de influencia en las propiedades de estos componentes. ¿Qué podemos hacer con los ligantes hidráulicos? Miren, podemos hacer macetas, que pueden ser un elemento decorativo o no, pero es un elemento básicamente no estructural, pero también podemos hacer edificios de viviendas. Esto lo hemos podido lograr a partir de la mejora en lo que son los ligantes. A veces estamos mucho más acostumbrados a este tipo de construcción de viviendas, una vivienda tipo unifamiliar, de una sola planta o a lo sumo de dos. Ustedes por ahí están mucho más familiarizados a esto a medida que hayan ido haciendo los trabajos prácticos en la escuela. Pero también podemos hacer esto, que tiene que ver con infraestructura en una ciudad, en este caso es el Parque Urbano Deportivo en Tokio para los Juegos Olímpicos, que obviamente eso va a quedar para después uso recreativo de la población. Podemos hacer alguna obra de infraestructura no tan divertida, como puede ser la ampliación de la planta potabilizadora General Belgrano en Quilmes, donde podemos ver parte de las columnas de todo un sistema de cámaras y piletas y tanques y cisternas para el manejo del agua cruda y posteriormente el agua potabilizada. Y acá les marco para que tengamos una idea de la magnitud, ¿no? Ese sector en donde se ve el detalle de las columnas, a qué sector de la obra pertenece, ¿no? Estamos viendo que podemos hacer obras de gran envergadura. También podemos hacer mobiliario urbano.
Las imágenes superiores podemos ver bancos, podemos ver protectores de árboles, que son esos círculos negros que se ven al pie rodeando al tronco, podemos hacer bebederos, los propios adoquines que conforman esa plaza seca son de cemento, en este caso son adoquines de un hormigón particular, de un hormigón alfín. Podemos hacer obras de defensa, como por ejemplo los tetrapodos o los bloques en X, como podemos ver en las fotos inferiores, que son defensas ante la acción del mar, protegiendo una estructura portuaria. ¿Sí? Tenemos el puerto de Quequén y un puerto en Francia. O sea, podemos hacer cosas que están muy difundidas. Podemos hacer elementos prefabricados, elementos modulares que después vamos a aplicar en diversas obras, como pueden ser bloques de hormigón, viguetas para hacer cubiertas de techos, podemos hacer bloques de lo que se llaman hormigón alveolar, o, hormigón autoclavado, podemos hacer comederos para animales, como la pieza de que se ve en la esquina inferior a la izquierda, podemos hacer tubos, caños para desagües pluviales, desagües de algún tipo, podemos hacer baldosas, podemos conformar lo que llaman piezas para hacer segmentos de anillo y por lo tanto poder revestir un túnel por donde va a ir, en este caso, si la obra se termina en algún momento, irá el ferrocarril Sarmiento, que corre por debajo de, de las actuales vías del ferrocarril Sarmiento entre Aedo y Liniers. Esta es una muy linda obra y acá usamos hormigón para conformar esos segmentos que se ven en la foto inferior, y esos segmentos todos juntos conforman un anillo que va dándole la rigidez y el sostén al túnel por donde después luego irá el tren. Bueno, nosotros todos estos materiales de construcción que vimos en las primeras filminas y en las que estamos viendo hasta ahora, lo sacamos de lo que encontramos a mano. Y lo que tenemos a mano en nuestro planeta Tierra es la corteza terrestre. La corteza terrestre es una capa relativamente fina, si uno lo compara con el diámetro o con el radio terrestre, son unos primeros 50 kilómetros, 60 kilómetros aproximadamente, va a depender de dónde uno mida, pero que tienen una particularidad. En esa corteza están concentrados diversos elementos químicos. Y básicamente hay 5, que son los que podemos ver listados en la tabla, que son el oxígeno, el silicio, el aluminio, el hierro y el calcio. Ahora bien, ese oxígeno no está en la corteza terrestre en su estado gaseoso, lo está si forma parte de la atmósfera o en alguna burbuja de aire que esté incorporada dentro de alguna piedra, pero cuando está combinada con esos elementos químicos está en forma de óxidos. Y es lo que nosotros hemos usado desde hace mucho tiempo, desde el momento en que empezamos a trabajar con las piedras y empezamos a tratar de construir con algún elemento que pudimos elaborar a partir del tratamiento con piedras, hemos trabajado con esos óxidos. Al principio, hace muchos años atrás, 2000, 3000 años antes de Cristo, se trabajaba con el yeso, que es sulfato de calcio. Después empezó a trabajar con las cales, que es óxido de calcio, piedra caliza. Y mucho más acá en el tiempo empezamos a trabajar con lo que sabemos que es el actual cemento Portland, que es una combinación básicamente de estos 4 óxidos principales, silicio, aluminio, hierro y calcio, más algunos otros que aparecen como impurezas. Pero nosotros nos dedicamos a procesar elementos que están en nuestra naturaleza y los transformamos en otro producto. ¿Cuándo arrancó el cemento Portland que nosotros conocemos? Bueno, arrancó en la ciudad inglesa de Leeds, con un loco que no es sino que es este señor. El señor se llamaba Joseph Aspdin, era un albañil, un constructor, que lo que estaba buscando él era una manera de recrear lo que en su momento fue el cemento romano.
los romanos y los griegos, pero básicamente los romanos fueron grandes constructores y ellos tenían este, una mezcla de elementos minerales, que tenía propiedades ligantes, como las que nosotros tenemos hoy con nuestro cemento. Tenía, por supuesto, una receta, una forma de fabricarse, que con el paso del tiempo se perdió. En la época de la Edad Media eso se perdió, y ya cuando empezamos a entrar en la revolución industrial, en la Edad Moderna, muchos constructores quisieron recrearla, y el que aparentemente dio con la tecla fue Abstin. ¿Eh? Lo que uno puede ver en el texto que está presente a la izquierda es la patente, porque él crea un proceso de fabricación de un material al que llamó piedra artificial, en donde él lo que hace es crear un material pulverulento, que una vez que él después lo mezclaba con agua, ese material pulverulento solidificaba y se transformaba en algo parecido a una piedra. La persona que se ve al lado es su hijo, que siguió con el negocio familiar, y la cosa se pone interesante porque tuvieron una serie de peleas, pero bueno, eso ya es un poquito más para entretenernos con algún chisme familiar. Pero bueno, convengamos que lo que Absedin en su momento patentó, el hijo posteriormente lo siguió, y eso fue perdurando en el tiempo hasta transformarse en lo que es hoy la industria del cemento Portland, que está diseminada por todo el planeta y tiene una relación con el ser humano en el día de hoy que es vital, porque el desarrollo del ser humano, digamos, sin la posibilidad de este material formando parte de otro material de la construcción, que es el hormigón, digamos, no se podría ver, dado que forma parte de todo lo que nosotros podemos ver hoy y estamos rodeados hoy en nuestro quehacer diario y en nuestras interacciones diarias. Veamos rápidamente cómo es que se fabrica el cemento Portland. Bueno, primero tenemos que ir a nuestra corteza terrestre y detectar lugares en donde tengamos disponibles, en cantidades que sean económicamente rentables para su proceso, de esos elementos químicos que habíamos visto hoy: el calcio, el aluminio, el silicio y el hierro. Por supuesto que uno no los encuentra libremente, sino que los encuentra en forma de óxidos. La piedra caliza me aportará calcio, las arcillas, las arenas me aportan aluminio y silicio, y las arcillas ferrosas o el mineral de hierro me están aportando el hierro. Lo primero que tengo que hacer es ir a la cantera, hacer la extracción de esa materia prima y llevarla a mi planta industrial. Y mi planta industrial, así como está, digamos, no la puedo procesar, sino que la tengo que analizar, a la materia prima la tengo que predosificar, pero antes de hacer la gran transformación lo que tengo que hacer es molerla finamente, con un molino a ver, voy a intentar poner puntero, digamos, con un molino lo que hago es llevarlo de un tamaño, para que ustedes se den una idea del orden del tamaño de piedra, de 10 centímetros, 15 centímetros, llevarlo a un tamaño de una harina o de un azúcar impalpable, de un material impalpable. Eso se llama harina cruda. Yo hasta ahí lo que estoy haciendo es dosificando la materia prima de acuerdo a lo que yo quiero obtener. El paso siguiente, que es el que uno puede ver ilustrado en esta parte, que es un horno en donde se ve una llama, es donde se produce la gran transformación química, que fue lo que de alguna manera Abstin patentó y estableció la metodología para obtener lo que hoy llamamos cemento Portland. A esa harina cruda ya predosificada la sometemos a una temperatura elevada, del orden de los 1400 grados. Esos óxidos, el calcio, el aluminio, el silicio y el hierro, que vienen presentes en la materia prima, se transforman, se entran a recombinar dentro del horno por acción del calor, y obtenemos a la salida del horno lo que se denomina un material intermedio, que es el clinker Portland. Clinker Portland es una sustancia conformada por calcio, aluminio, silicio, hierro y algún otro elemento químico menor, pero en donde esos óxidos están recombinados de otra manera.
aparecen óxidos mucho más complejos, digamos, no tan elementales como el óxido de calcio y el óxido de aluminio por separado, sino mucho más complejos, que me van a hacer posible después obtener lo que se llama el cemento Portland. Pero hasta ahora no tuve el cemento Portland. Para eso tengo que seguir con el proceso. ¿El proceso en qué consiste? En volver a meter este clínker dentro de un molino junto con el yeso, que es sulfato de calcio, en una determinada proporción, y a la salida de ese proceso obtengo el cemento Portland. Eso me da a mí, me permite obtener a mí lo que se llama los cementos puros, que desde hace muchísimos años, ya, si bien se siguen usando, desde hace muchos años, cada vez se usan menos. Y de hecho, los primeros en que empezaron a utilizar cementos que hoy por hoy se conocen como cementos adicionados fueron los romanos. ¿Sí? Ellos usaban un tipo de combinación de cal con algún producto pulverulento que encontraban en algunas zonas del sur de Italia y obtenían un cemento que era muy bueno, y después se pudo comprobar con el paso del tiempo que ese material que encontraban en la zona del sur de Italia era lo que hoy por hoy se conocen como puzolanas, que ya las vamos a ver. Las puzolanas, junto con la escoria de alto horno, el filler calcáreo, forman parte de lo que conocemos como adiciones minerales. Entonces, para el proceso de fabricación del cemento Portland, yo saco la materia prima de la cantera, la dosifico, la trituro, la hago pasar por el horno, la transformo a esa materia prima en clínker, a ese clínker lo meto en otro molino, junto con yeso, con alguna adición mineral, y obtengo, sí, ahora, algún tipo de cemento Portland, como el que podemos ver en esta bolsa. Ya en breve vamos a ver un poquito cuáles son los distintos tipos de cemento Portland. Pero este es a grandes rasgos el proceso industrial. El proceso industrial es una gran transformación química de un determinado conjunto de materiales, de elementos químicos que se transforman en otro, y que a su vez, cuando nosotros ese cemento lo mezclemos con agua, vamos a obtener de nuevo otro tipo de reacciones químicas y otros materiales. ¿Qué son las adiciones minerales? Porque ustedes son de una generación que ha nacido con ellas y que las va a usar cada vez más. Entonces les vamos a explicar qué son. Básicamente son sustancias minerales que tienen una composición similar, una composición química similar a la del cemento. O sea, no es cemento Portland, pero químicamente tienen los mismos elementos constituyentes. Por ahí no las mismas proporciones, pero sí los mismos elementos constituyentes. Entonces yo puedo pensar que si tienen más o menos los mismos componentes, el comportamiento puede ser similar. ¿Y cuál es el comportamiento que yo le pido? Che, ¿qué pasa si yo a una adición mineral la muelo finamente como lo muelo al cemento y la mezclo con agua? ¿Qué pasará? Bueno, muchas de ellas se comportan de la misma manera que el cemento. O sea, con el paso del tiempo dan lugar, endurecen, dan lugar a una sustancia resistente, sólida, y que tiene un determinado grado de resistencia ante los agentes atmosféricos o los agentes del clima. Entonces, este comportamiento parecido que tienen respecto del cemento hace que algunas de ellas, porque no todas es posible utilizarlas, puedan ser usadas para elaborar cemento. ¿Por qué los usamos? Bueno, hay razones económicas, razones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y razones técnicas. Desde el punto de vista económico, perdón, si yo puedo producir cemento Portland sin necesidad de consumir en gran medida mis canteras de materias primas principales, voy a producir una mayor cantidad de cemento, voy a prolongarle la vida útil a la cantera y eso va a redundar en un beneficio económico. Desde el punto de vista medioambiental, ¿por qué es importante utilizar las adiciones minerales? Primero, porque durante el proceso de la fabricación del clínker se emite a la atmósfera dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero.
Lo mismo le pasa al fabricante de aluminio cuando reduce la alúmina para obtener después el lingote de aluminio. Sale dióxido de carbono. Entonces, si nosotros podemos fabricar más cemento sin necesidad de hacer pasar tanta materia prima por el horno, en términos cualitativos, estamos emitiendo menos cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera por kilo o por tonelada de cemento fabricado. Pero esa no es solamente la razón, sino que algunas de esas adiciones químicas, adiciones minerales, son sustancias que son subproductos de algún otro proceso de elaboración. Por ejemplo, las escorias de alto horno son un subproducto de la reducción del hierro para la obtención primero de la rabia y después del acero. ¿Sí? Entonces, ese subproducto que en principio puede ser un desecho, un residuo, para la industria del cemento, en determinadas condiciones, puede ser una materia prima. Lo mismo pasa con las cenizas volantes, que son el subproducto de la quema de algún tipo determinado de carbón en las centrales de generación de energía. ¿Sí? Y como yo también uso para producir mi cemento algún producto que ya fue hecho, en términos generales, para producir mi cemento yo estoy haciendo un menor uso y por lo tanto un menor consumo de energía, que muchas de ellas es no renovable. Y desde el punto de vista técnico tenemos razones porque las adiciones minerales han demostrado que le proveen, ya sea que fabriquemos una pasta, ya sea que fabriquemos un mortero, ya sea que hagamos un hormigón con ese ligante, producen un excelente comportamiento ante la acción de los agentes que pueda haber en el medio ambiente, donde va a estar esa pasta, ese mortero o ese hormigón, y por lo tanto contribuyen a que esa estructura perdure en el tiempo durante mucho más tiempo. Hace que las estructuras sean mucho más durables, que es a lo que se está queriendo ir en los últimos años, al hecho de hacer cementos que funcionen mejor, cementos con mayor cantidad de adiciones minerales y estructuras de hormigón o de mortero, las que tenga que ser de mortero, que tengan una vida útil mucho mayor. Les muestro, para que tengamos alguna idea de lo que es la magnitud de una fábrica de cemento. Esta es una foto de la cantera nuestra en Olavarría. Lo que se ve como piedra de color grisáceo es la piedra caliza, el carbonato de calcio, que es donde vamos a obtener el óxido de calcio, lo que luego vamos a procesar en los hornos. Esto es una voladura, ¿no?, de una cantera, de un frente de cantera. Lo que podemos ver es lo que se llama el banco. Ya se han hecho las perforaciones, ya se ha colocado el explosivo dentro de los huecos, se ha preparado todo y ahora se va a hacer la voladura para poder extraer este material y llevarlo a que empiece a formar parte del proceso. Verán que tiene distintos tipos de coloración. Esa coloración tiene que ver con la concentración de carbonato de calcio, más puro, menos puro, otro tipo de óxido presente, que hace que estos frentes sean con cierta falta de homogeneidad, pero dentro de todo se pueden manejar. Bueno, ahí más o menos hay unas 100.000 toneladas de piedra caliza para procesar. Esa piedra caliza, así como sale, no se puede procesar, digamos, hay que empezar a triturarla, y esto es una trituradora. Esa piedra volada se hace pasar por una trituradora y se la lleva de un tamaño promedio del orden de 1 metro, 90 centímetros, se la lleva al tamaño de los 10 centímetros. La piedra sale de la trituradora, viene por esta cinta y se distribuye en estos que llaman parques de homogeneizado, en donde uno lo que hace es recibe el material de la cantera. Como no es un producto 100% uniforme, lo que haces es ir homogeneizándolo previo al ingreso
a la otra parte del ciclo productivo, que es la primer molienda, la transformación en el horno y la segunda molienda para ya ahora sí después tener el cemento Portland. Estas son todas fases de preparado del material. La estrella de la planta, que es el horno, ustedes puedan darse una idea, este horno tiene 70 metros de largo y 4 metros de diámetro. Esa harina cruda, esa materia prima, ya predosificada y molida, ingresa por este sector. A medida que va atravesando el horno, que va descendiendo en el horno, que va girando, a contracorriente se va encontrando con el calor emitido por un quemador que está en esta zona. Mientras más se va acercando a la zona de la llama, más se va calentando y van ocurriendo las diversas reacciones químicas que tienen que ocurrir hasta que en esta zona se produce la formación del clínker y ese clínker sale por la base del horno y después continúa su proceso para en otro molino molerse en conjunto con el yeso, con alguna adición mineral y obtener el cemento Portland como lo conocemos. Lo que vemos en este inserto, en esta fotografía, que acá lo podemos ver en conjunto con parte del horno, es el molino de harina cruda. Este molino recibe la piedra prehomogeneizada procedente de la cantera y la muele de ese tamaño de una piedra del orden de los 10 centímetros, la lleva al tamaño de un material impalpable, ya predosificada. Ese material molido, predosificado, se lo eleva mediante aire caliente hasta lo que se llama la torre de precalcinación. Empieza a descender, a contracorriente también se va encontrando con el aire caliente proveniente de la combustión del quemador y empiezan a ocurrir las reacciones químicas. La primera, la descarbonatación de la piedra caliza, después aparece la fase vítrea y se forma el clínker y sale el clínker. Esta torre que ustedes ven acá tiene 160 metros de alto y esta configuración de torre de precalcinación y horno horizontal es una combinación altamente eficiente desde el punto de vista energético. Digamos, hace que con la misma cantidad de kilocalorías uno pueda elaborar mayor cantidad de clínker. Es mucho más eficiente que una tecnología de hace 70 o 80 años atrás. Ni hablar con la que disponía Absedin cuando armó su cemento. Esto es muy nuevo. Esta es la torre de precalcinación y el horno de la línea 2 de nuestra planta más nueva, que está en Olavarría, que ya el horno está funcionando en fases de prueba. Como verán, son inversiones varias veces millonarias y bueno, para esto se requiere que disponer de una fuente de materia prima por muchos años. Y eso es lo que uno puede tener en nuestra zona de Olavarría como piedra caliza y arcillas, básicamente. Pequeño repaso de lo que vimos. De nuestra materia prima obtenemos los óxidos que nosotros queremos y que los encontramos de nuevo en nuestra corteza terrestre en proporciones generales y habituales que pueden ser las que están representadas acá. Esa materia prima dosificada pasa por un horno y se transforma. Estos óxidos se transforman. ¿Se transforman en qué? En básicamente 4 óxidos que se denominan los óxidos principales del clínker. Estos 4 que están acá, que se los presento, que se llaman silicato tricálcico, bicálcico, aluminato tricálcico y forraluminato tetracálcico, también van a aparecer de acuerdo a cómo yo predosifique mi materia prima, cómo yo programe mi método de producción. Voy a hacer que ese clínker tenga más de este que de este, más o menos parecido entre estos dos, algo de este respecto de este, muy poco de este. Eso yo lo voy armando con mi dosificación de la materia prima y con mi ciclo productivo. Y estos óxidos, que se llaman los óxidos principales, yo los puedo ver en este caso en un microscopio a través de un corte delgado, cómo se ven dentro del clínker. Esto después hay que molerlo
es contra estos óxidos, que es lo que va a reaccionar el agua, cuando yo agarre ese cemento, lo meta dentro de un balde, lo mezcle con agua y prepare mi pasta, mi mortero, mi hormigón, y lo que a partir de ahí las reacciones químicas que tengan estos óxidos con esa agua va a hacer que yo tenga la columna para, no sé, la habitación de mi casa, la viga, el pilotín, la escalera, el arco, lo que sea que quiera construir con hormigón, con pasta, con mortero, lo que sea. Va a ser producto de la reacción química entre el agua y estos óxidos. Ahora bien, estos óxidos no reaccionan a la vez, perdón, sí reaccionan a la vez, pero no lo hacen con la misma velocidad cuando les toca reaccionar con el agua. Entonces, por ejemplo, el silicato tricálcico lo hace muy rápido al principio, hasta durante los primeros 10 días, y después tiende a mesetarse. En cambio, el silicato bicálcico, que parece ser un hermano, tiene un comportamiento casi distinto y opuesto. Durante los primeros 7 días reacciona muy poco y luego, con el paso del tiempo, empieza a reaccionar y de hecho da aportes en cuanto a la resistencia final muy similares a lo que a lo que da el tricálcico. El aluminato tiene una reacción química casi instantánea con el agua, lo hace muy rápidamente en los primeros días, horas, y luego se ameseta, no aporta tanto a la resistencia mecánica, y el ferroaluminato tiene un comportamiento, una velocidad relativamente, llamémosle, mediana, no aporta demasiado y también se ameseta. Ahora bien, como yo puedo modificar mi proceso de fabricación del cemento y por lo tanto alterar en qué proporciones voy a obtener estos óxidos dentro de mi clínker, eso va a hacer que el cemento que yo decida fabricar sea distinto de otro en el cual utilicé una combinación distinta de materia prima con un proceso de horno y de molienda diferente. Entonces, si bien todos los cementos en reacción con el agua endurecen con el paso del tiempo, no todos los van a hacer de la misma manera y es por esto que aparecen lo que llamamos los tipos de cemento, que es lo que vamos a ver ahora. Como el cemento yo lo uso para construir obras en donde va a haber interacción con el ser humano, por ejemplo, una casa interacciona conmigo, pues me brinda refugio, un puente interacciona conmigo porque yo lo uso para pasar de una orilla a la otra de un determinado lugar, puede ser un río, lo que sea. Como está también en juego la seguridad humana, no se puede hacer cemento como uno quiera. De hecho, desde hace muchos años hay un reglamento técnico de seguridad que deben cumplir los cementos, cuya última actualización es del año 2018. Digamos, y esto es una resolución gubernamental, en donde se establecen nuevos requisitos que deben de cumplir los cementos Portland que se fabriquen y se comercialicen en la Argentina o bien que se importen y se comercialicen en Argentina. Entonces, por ejemplo, esta resolución a un productor de cemento como Nova Negra le aplica porque tiene que hacer los cementos de acuerdo a lo que establece este reglamento técnico, estos requisitos técnicos de calidad y de seguridad. Entonces, el Estado le encarga a otro organismo, que es en este caso el IRAM, que establezca cuáles van a ser los requisitos que se deben de cumplir para los cementos. Entonces el IRAM estableció una serie de normas que se llaman la serie de normas 50.000, donde se dice para cada tipo de cemento qué cosas se deben de verificar. Por ejemplo, la norma IRAM 50.000 habla de los cementos que son para construcciones de uso general. Por ejemplo, una casa. Por ejemplo, las oficinas donde yo estoy ahora. La serie de normas 50.001 establece una serie de requisitos para cementos que tengan propiedades especiales. ¿Qué significa que tenga propiedades especiales? Que sea un cemento con el cual yo después voy a elaborar una pasta, un mortero o un hormigón que tenga que tener algún tipo de resistencia específica y especial para hacerle frente a un determinado ataque químico,
de hacerle frente a una determinada agresividad que pueda haber en el medio ambiente, para que tenga un comportamiento físico distinto o diferente o muy específico. Eso es la norma 50.001. La norma 50.002 establece propiedades para todos aquellos cementos Portland que se vayan a usar en la construcción de pavimentos con lo que llaman las tecnologías de alto rendimiento, que son las famosas pavimentadoras, que se usan cuando generalmente se están construyendo calles o autopistas o avenidas que son importantes. Ahora bien, tenemos el Estado Nacional que establece que se deben de cumplir con un reglamento técnico y de calidad. El IRAM que establece los requisitos. Bueno, pero ¿quién controla? Y aquí entra a jugar otro jugador, que es el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que determina a través de una normativa, que es la normativa 50.003, el método en que se van a controlar a los cementos para ver si se cumplen los requisitos que están establecidos en cada una de esas normas. Si los cementos examinados por el INTI, bajo los lineamientos que están dados por las respectivas normas, cumplen esos requisitos, se emite lo que se llama una licencia de comercialización y un sello. Ustedes me dirán, che, pero este sello, ¿qué me importa? Bueno, ese sello aparece en la bolsa. ¿Y qué le indica esto a ustedes o a mí como usuario y consumidor de un cemento? Que este cemento ha sido controlado y que satisface los requisitos del reglamento que tienen que ver con la seguridad y la calidad de un material de construcción. Entonces, estos cementos, digamos, han sido chequeados y se ha constatado que cumplen con los requisitos. Entonces, eso es lo importante. Hace muchos tiempos atrás, en la zona fronteriza de nuestro país, solía verse el ingreso de cementos en bolsa de otras marcas que no tenían este sello. Entonces, ¿qué me significa a mí? A lo mejor el cemento era buenísimo, pero al no ver el sello en la bolsa, me estaba diciendo que ese cemento no había sido controlado. Y si no había sido controlado, no se sabía si cumplían o no con los requisitos que establece la autoridad de aplicación en Argentina, en lo técnico, en lo que tiene que ver con la parte técnica y la parte de calidad de nuestros cementos. De alguna medida, esto es como una garantía de que el material cumple lo que la ley establece como requisitos para ese cemento. Entonces, yo necesito, cuando voy a usar el cemento, necesito saber qué es lo que tengo que construir y qué particularidades va a tener. Eso lo saco yo de lo que llaman las especificaciones. Ustedes en la escuela las especificaciones las tienen en el enunciado del trabajo práctico. Cuando empiecen en la vida profesional, el enunciado del trabajo práctico ahora se transforma en un pliego de especificaciones técnicas generales o particulares. Por ejemplo, tenemos la de vialidad nacional, provincial, de alguna empresa de servicio público, tenemos los reglamentos, IRSOC, que ustedes seguramente conocen, el reglamento de construcción de obras civiles, el reglamento para la construcción de obras civiles en zona sísmica. Entonces, dentro de estas especificaciones se me está estableciendo qué cosas debe cumplir lo que yo tengo que construir y también qué cosas tienen que cumplir los materiales de construcción que voy a usar para construir esa estructura que me están pidiendo. Y si no lo tengo, me tengo que, por ejemplo, no sé, mi primo me pide que quiera hacer algún tipo de construcción, quiere hacer la casa, quiere hacer la pieza de arriba, quiere hacer un quincho, lo que sea, me tengo que juntar con él en alguna reunión familiar o en algún lugar y pedirle que me diga qué es lo que quiere. Y a partir de acá, uno empieza a seleccionar, dentro de las varias cosas que puede hacer con el conocimiento de las especificaciones, empieza a seleccionar cuáles son los materiales de construcción más convenientes. En el caso del cemento, podemos elegir cuál es el cemento más conveniente que nos haga falta para construir algo con pasta, algo con mortero o algo con hormigón. Acá tenemos un ejemplo.
Fíjense, tenemos dos viviendas unifamiliares, más o menos en el mismo estado de avance, recién saliendo de los cimientos. Ustedes pueden ver que la estructura no es nada extraña, pero en la foto de abajo vemos mucha presencia de hierro, como que vamos a estar conformando columnas. Y estamos hablando de una casa, que en principio parece ser una casa de una sola planta, por lo que se ve en la vivienda de al lado. Precisamente porque una vivienda va a estar en la provincia de Buenos Aires y la otra va a estar en la provincia de San Juan, en donde los requisitos medioambientales son totalmente diferentes. En San Juan es una zona sísmica por excelencia, en la provincia de Buenos Aires no. Entonces, más allá de si hace calor, hace frío, podemos usar este cemento o no, fíjense cómo esas especificaciones nos dicen y nos van orientando y nos van guiando hacia cómo tenemos que construir y de qué manera tenemos que construir y con qué materiales tenemos que construir. Por eso es tan necesario conocer las especificaciones. Cuando yo empiezo a leer las especificaciones, me puedo encontrar que ando necesitando cemento, que voy a querer comprar, y cuando voy a comprar, el vendedor me dice que tiene estos cementos, el CPN 40, el CPC 40, el CPN 40 RS, y generalmente mi respuesta es esta. ¿De qué me está hablando este hombre? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se denominan los cementos y cómo elegirlos adecuadamente. Para eso tenemos que ir a las normas que les mencioné hoy. Entonces, la denominación de un cemento consta de una serie de letras y números que tienen esta forma, en donde tenemos 3 dígitos que nos van a significar una determinada cualidad, 2 dígitos que van a significar otra, y eventualmente dentro de un paréntesis vamos a obtener una serie de dígitos que nos dirán otra cosa. Entonces arranquemos. Para eso vamos a la tabla 1 de la norma 50.000. Esa norma le dice, mire señor Lomanegra, usted puede fabricar cemento, pero puede hacer estos 6 tipos de cemento que están acá. Cemento Portland normal, cemento con filler, con escoria, compuesto, puzolánico o de alto horno. Ahora bien, a esos cementos que van a llamarse de esa manera, le vamos a dar una abreviatura que es la que está dada ahí, o sea, no cualquiera, está establecida. Pero lo más importante es lo que está en el resto de la tabla. Que esa tabla dice, mire, si usted va a fabricar cemento, tiene que guardar estas proporciones para lo que son los ingredientes del cemento. El clinker, el yeso y eventualmente alguna adición mineral o no. Por ejemplo, si yo voy a fabricar un cemento Portland normal, como el que se ve en la primera fila, si yo miro esa bolsa, entre el 100% de lo que está dentro de la bolsa y el 95% del contenido de esa bolsa, tiene que ser clinker más yeso. Y el 5% restante, lo que se llaman componentes minoritarios, que suelen ser estas adiciones minerales, en un porcentaje que no superen el 5%. Una situación similar se van a dar para los demás tipos de cemento. Y ustedes pueden empezar a ver que empiezan a aparecer fuertemente lo que se llaman las adiciones minerales, que tienen un papel fundamental con los cementos modernos. Para ir a la nomenclatura, los primeros 3 dígitos de esa fórmula, de ese código, están dadas por la designación. O sea, la designación las da la tabla. Por ejemplo, CPN. Estos son los que hoy por hoy Lomanegra fabrica en nuestro país y comercializa. Sigamos, porque todavía nos falta conocer la mitad de la denominación. Para eso tenemos que ir a la tabla 5. La tabla 5 le dice, señor Lomanegra, usted puede fabricar, recuerda, los 6 cementos que vimos en la tabla 1. Pero usted puede darle a ese cemento una resistencia mecánica a lograr, de acuerdo a un determinado método de ensayo, que puede ser un cemento categoría 30, 40 o 50. Para eso tiene que cumplir con los valores que están indicados en esta tabla. Entonces usted puede fabricar un cemento que sea categoría 30, 40 o 50. Si elegimos, por ejemplo, el 50, esa denominación pasa a formar parte de nuestra formulita.
Loma Negra hoy fabrica los 3 tipos de cemento, con las 3 categorías resistentes. Estamos hablando de resistencia del cemento evaluado de una manera muy particular que no tiene nada que ver con la resistencia del hormigón con la cual yo voy a hacer las columnas en la habitación de arriba de la casa de mi primo. Son cosas diferentes. Y me falta conocer el paréntesis. El paréntesis va a incluir en este código la propiedad o no, digamos, perdón, la posibilidad o no de que ese cemento tenga alguna propiedad especial. Si ese cemento tiene alguna propiedad especial, que son las que podemos ver en esta tabla, la propiedad elegida va a figurar dentro de ese paréntesis. Las propiedades especiales que pueden tener los cementos en Argentina son estas 6 que podemos ver acá. De alta resistencia inicial, altamente o moderadamente resistente a los sulfatos, de bajo calor de hidratación, resistente a la reacción álcali agregado, o sea, de color blanco. Tenemos 2 propiedades netamente físicas, 3 propiedades que son netamente de carácter químico, digamos, de darle una resistencia química al cemento contra algún agente químico. Y el color blanco, si bien es una propiedad física, está muy asociada a una propiedad estética. Por supuesto, un cemento blanco físicamente es un polvillo de color blanco, pero está más asociado a un requisito estético. Entonces, a partir de, por ejemplo, si mi cemento tiene como propiedad especial ser de alta resistencia inicial, tomo esa nomenclatura y la inserto en mi código. Entonces puedo ver que dentro de la denominación de un cemento, yo voy a tener que una parte me está hablando de la composición química, la segunda me está hablando de la resistencia que tenga ese cemento, evaluada de una manera muy particular, y el tercer grupo de dígitos me está hablando de alguna propiedad especial que pueda cumplir o no. De esta manera, yo puedo, mirando la bolsa, conocer qué tipo de cemento es el que tengo ante mí para poder comprar y es el que me pueden estar pidiendo al leer un pliego de especificaciones. Veamos algunos ejemplos de buen uso de las especificaciones y de elegir los materiales correctos. Tenemos dos estructuras. La foto chiquita es una iglesia en donde, digamos, los elementos estructurales son cáscaras que tienen poco espesor, pero el color del hormigón es blanco. Y el puente que está abajo, que es el puente de la mujer en Puerto Madero, si ustedes ven las pilas del puente, son de color blanco. Entonces, están hechas en hormigón. ¿Qué le hemos pedido como cualidad especial a este cemento? Bueno, que el cemento sea de color blanco. Porque si no tengo cemento blanco, no puedo ser hormigón de color blanco, que era lo que quería el proyectista. El proyectista diseñó la estructura, la pensó, y en su diseño y en su pensamiento, él quería que sea blanco. Bueno, tengamos que buscar un cemento blanco. Por ejemplo, el Estadio Único de la Ciudad de La Plata, originalmente, iba a ser de color blanco. ¿Por qué? Porque el color blanco es el color común entre las camisetas de Gimnasia de La Plata y Estudiantes de La Plata. Acá tenemos otra obra, por ahí un poquito más grande, por supuesto, una obra típica de infraestructura, que es una presa de Punta Negra en San Juan. Esa presa es para contener el río, almacenar agua para riego y generar electricidad. Bueno, tiene hormigón, y analizando el medio ambiente en donde iba a estar esa estructura de hormigón, se determinó que el mejor cemento para hacer el mejor hormigón para este tipo de estructura tenía que ser un cemento que sea de bajo calor de hidratación, o sea que reaccione químicamente con el agua de modo lento y libere calor. Esto lo vamos a ver en un ratito cuando veamos hormigón. Y también que sea altamente resistente a los sulfatos. Los sulfatos son sales disueltas en el suelo o en el agua de las napas que pueden entrar en contacto con el hormigón y y al cabo de un tiempo, por reacción química, rompiendo al hormigón, pero lo rompen literalmente, lo destrozan. Por lo tanto, la estructura pierde integridad y capacidad resistente. Esto es una fábrica de durmientes en el Gran Buenos Aires.
durmiente para las vías del ferrocarril. Yo lo que veo acá son los moldes de una de las tantas técnicas que hay de elaboración de durmientes, acá los puedo ver ya hechos, y yo lo que quiero es rápidamente poder llenarlo, desmoldarlo, volver a tener los moldes disponibles para volver a fabricar. Ahora bien, ¿cuándo voy a poder desmoldar? Cuando esa pieza tenga un determinado nivel de resistencia, de modo que sea seguro poder sacarla, si no se me va a romper. Entonces, ¿qué cemento voy a usar? Un cemento que me dé resistencia rápido. Un cemento de alta resistencia inicial. Por ejemplo, han puesto de moda hasta hace un poco la instalación de molinos para generación de energía eólica, molinos de viento. Entonces en Necochea, pero bueno, hay en Necochea, hay en Neuquén, hay en Bahía Blanca, hay en Comodoro Rivadavia, hay en varias partes del país, en La Rioja, en un montón de lugares. Bueno, lo que pueden ver acá es la base. Esta base es más o menos del orden entre 400 a 600 metros cúbicos de hormigón, caben acá adentro. Y esa base va a estar en contacto con el suelo, con la napa, con el agua que venga de abajo. Bueno, ¿qué es lo que piden las especificaciones? Que al menos se tenga que cumplir alguna de estas. Y se ha llegado el caso que hemos tenido que cumplir las 4, de acuerdo al lugar, al sitio de emplazamiento en donde iba a estar esta estructura, que es la base para un molino. ¿Cómo nos enteramos de esto? Leyendo los pliegos. De ahí sacamos la información. Una obra acá, en el Paseo del Bajo, en la ciudad de Buenos Aires, para la construcción del muro colado, que es el muro que hace el cajón, por donde después se excava la trinchera y ahí circulan los camiones. Era un hormigón de una resistencia convencional, pero sí tenía que ser hecho con un cemento resistente a la reacción, al ataque por sulfatos. ¿Por qué? Porque iba a estar en contacto con suelos potencialmente agresivos, aguas potencialmente agresivas, porque iban a contener sulfatos disueltos. Una planta de tratamientos de efluentes industriales en la provincia de Buenos Aires. De alguna manera se genera un residuo líquido que hay que tratar. Bueno, en este caso, analizando el pliego y viendo qué era los líquidos que iba a contener estos tanques, estas cisternas, se determinó que el hormigón no era más allá de un H30 en cuanto a su clase resistente, sí tenía que estar hecho con un cemento resistente al ataque de los sulfatos. Yo lo hubiese hecho con un cemento sin que no tenga esta propiedad, al cabo de un tiempo esta estructura se me hubiese deteriorado y me hubiese obligado a hacerle mantenimiento mayor no previsto, con lo cual me hace más cara las cosas. Si yo lo hago con el cemento adecuado y aplico las reglas del buen arte que tengo que aplicar, esta estructura con un mantenimiento mínimo perdura los años de diseño que uno pensó. Para ir finalizando, esta es una base para una turbina y un generador de energía eléctrica, también en la provincia de Buenos Aires. Está enterrado, obviamente, puede estar en contacto con napas de agua cuya profundidad es variable. Entonces, ¿qué se le pidió a este hormigón? Bueno, que esté hecho con un cemento que tenga capacidad de ser altamente resistente a los sulfatos. Para ir cerrando, me pasé con el tiempo. Lo que yo necesito saber siempre en lo que vaya a construir es qué es lo que necesita el dueño de la obra. Lo que el dueño necesita me lo va a dejar establecido en lo que se llaman los pliegos. Tengo que leer los pliegos y a partir de ahí empezar a seleccionar los mejores materiales para construir lo que esta persona me pidió. En el caso de ser estructuras con hormigón, lo que yo tengo que saber es qué es lo que voy a construir, dónde va a estar esa estructura, en contacto con qué, y a partir de ahí poder elegir el mejor cemento para producir el mejor hormigón, de modo de que yo pueda hacer esa estructura y esa estructura permanecer en vida útil el tiempo previsto de acuerdo a su edad de diseño. De esa manera, si yo elijo mejor los materiales componentes, voy a obtener los mejores productos intermedios y por lo tanto las mejores estructuras. Pero esto lo hago siempre y cuando yo conozca y hable con el cliente y sepa qué es lo que necesito. Es una forma de conocer algo acerca de los cementos, de cómo se produce y de los que tenemos disponible hoy en nuestro mercado para poder hacer las diversas estructuras que ustedes pueden ver cuando salgan a la calle.
hasta no hace mucho tiempo solamente había dos tipos de cemento, desde el año aproximadamente 95 para acá, hay 6 tipos distintos. Esto hace que yo como constructor o como este, persona a cargo de la ejecución de una estructura pueda elegir mejor qué es lo más conveniente para lo que tenga que hacer y que me haya encargado el dueño de la obra. Bien, fin del módulo 1. Si alguien tiene alguna pregunta, los escucho. ¿Están ahí? Buenas tardes, te hago una consulta. Yo me enganché medio tarde y no escuché cuántos módulos son las charlas, digamos. Son 2 módulos, cemento y hormigón. Ok, el módulo siguiente sería el miércoles que viene. No, perdón. Hoy hay 2 charlas, cemento y hormigón. Miércoles que viene creo que están las Es mismas, otro grupo de alumnos pero el es miércoles otro que grupo de viene. alumnos. Exacto. Ok. Sí, en este están participando la Escuela Técnica 9, la 11 y la 30. ¿Okay? Ahora ¿Alguna duda de cementos? Los mareé, los dejé. Ahí por el chat Fernando Perrone pregunta, para proteger de la sal marina los edificios hechos junto al mar, ¿el cemento altamente resistente a los sulfatos está bien o hay que agregarle algún producto químico extra? A ver, en ambientes marinos, primero yo le diría a Fernando que cada vez que uno va a construir tiene que seguir las especificaciones que están en los reglamentos. En este caso, lo que dice el reglamento CIRSOC 201. Porque el ambiente marino es un medio ambiente que tiene una agresividad alta para las estructuras de hormigón. Pero básicamente al que más ataca no es al hormigón, sino que es al acero de refuerzo. Por supuesto que las aguas de mar contienen sales de sulfato disueltas, pero que no son las únicas. Entonces, si uno va a hacer una estructura de hormigón en una determinada zona que puede estar más o menos lejos del mar, porque de hecho el ambiente marino, una cosa es estar dentro de los primeros 1000 metros de la línea de playa a más allá de los 1000 metros, el reglamento lo separa. El hecho, si uno va a hacer, por ejemplo, las pilas de un muelle o una estructura que va a estar en contacto con el agua de mar, sí, se suele usar cemento que sea resistente a los sulfatos. Porque de nuevo, ahí lo que más nos interesa proteger es el hierro. Pero hay otras medidas que están establecidas por el reglamento, que establecen una serie de barreras adicionales para que aquellos agentes químicos que puedan venir disueltos en el agua de mar no ingresen a la masa del hormigón, o si ingresan, lo ingresen con la mayor dificultad posible, de modo que no puedan llegar hasta el acero y dañar el acero. Si uno hace, por ejemplo, un edificio a 200, 300 metros de la línea de costa, bueno, la primera barrera de protección puede ser el hormigón, con el cemento eh, resistente a los sulfatos, pero si esa estructura de hormigón no va a estar en contacto con agua de mar o con agua de napa, o el suelo no tiene el nivel de agresividad que amerite tener ese grado de protección, digamos, una de las medidas de protección es, por ejemplo, la pintura, el recubrimiento. Ponerle al hormigón un escudo adelante que lo separe de las acciones del medio. Entonces, en ese caso, de nuevo, volvemos a la misma recomendación. Veamos las especificaciones, veamos lo que establecen los reglamentos, fijémonos qué es lo que nos dicen las especificaciones, porque muchas veces las especificaciones no son del todo claras o son incompletas. Entonces uno tiene que también ver cómo le ha ido a una estructura similar ya construida previamente en esa zona, a ver qué se usó, qué no se usó, qué resultó, qué no. Pero bueno, respecto a la pregunta de Fernando, en una estructura que pueda estar en contacto con agua de mar,
el cemento resistente a los sulfatos es un paso adelante, pero no es el único. Por ejemplo, en la industria alimenticia, no nos vayamos muy lejos. Por ejemplo, tengamos, no sé, en Entre Ríos hay fábricas de jugo de naranja. Las fábricas no tienen gran secreto. Es un lugar donde se recolectan las naranjas, se las lava, se la corta por la mitad, se la exprime, se filtra y se envasa. Ahora bien, el jugo de la naranja es un ácido cítrico. El ácido, cualquier ácido ataca al hormigón, que es una sustancia alcalina, y, y se neutralizan mutuamente. Entonces yo puedo construir un piso piso de hormigón, en donde voy a instalar mis máquinas y voy a instalar todo mi proceso. Ahora bien, yo puedo usar el mejor cemento disponible, un cemento que tenga todas las propiedades especiales que yo quiera. Pero no hay ningún cemento que tenga la propiedad de resistir el ataque ácido. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es construir ese piso y después le voy a tener que poner una barrera arriba. Esa barrera es una pintura epoxi apta para la industria alimenticia. De nuevo, ¿qué es lo que necesita mi cliente? ¿Con qué lo vamos a construir? ¿Qué es lo que necesita? ¿Alguna duda más? Por el chat no, ahí Nicolás Villagra compartió un link por la asistencia que varios estaban preguntando. Ah, bueno, muchas Un gracias. Google Form para ingresar y... Así es, ahí tienen el link de asistencia si quieren dar el presente. Ya igual estuve viendo que 24 alumnos y alumnas ya dieron el presente, pero para los demás se pueden anotar por ahí. Gracias. Muy bien. Gracias, Excelente. Nicolás. No sé, Marcelo, si querés Bueno, continuar con la si no, segunda charla. Vamos con la segunda. Uy, ¿cómo había hecho? Acá. Me tengo que acordar. Díganme, por favor, si lo están viendo. Sí, se ve perfecto. Esperen. Ahí no. Sí, yo dejé de verlo, porque cliqué en cualquier Ahí. lado. Guárdenme, esperen un poquito. A ver ahora. Sí. Muy bien. Bueno, esto tiene que ver con conceptos generales de hormigón. O sea, ya nos decidimos que vamos a construir en hormigón, nuestro cliente quiere algo en hormigón, y vamos a usar un ligante hidráulico que es el cemento Portland. Entonces, veamos algunas cosas elementales. Esto que les voy a comentar ahora son cosas muy elementales del hormigón, lo que llamamos el hormigón elaborado. Primero veamos qué cosas podemos hacer con hormigón. Algo ya vimos en la presentación anterior. Estas son estructuras un poquito más interesantes, como puede ser una represa, un edificio de viviendas, un canal, un silo para el almacenamiento de granos. En este caso se está usando un tipo de hormigón particular que se llama hormigón proyectado u hormigón gunitado, en donde el hormigón es una mezcla con una relativa plasticidad, determinado grado de trabajabilidad, y se lanza por medio de una corriente de aire contra el sustrato y se le termina de dar forma a la pieza que uno quiera llenar. Esta es la construcción de una losa, viga, columna de una vivienda unifamiliar o multifamiliar, convencional. Esto solemos estar acostumbrados a verlo. Eso es una obra de infraestructura un poquito más grande.
una estación de subte, en este caso de la línea H, en la ciudad de Buenos Aires. Podemos ver los pilotes que conforman el sostén de la losa del techo, de la losa de la estación, la solera, de la parte de abajo, de la losa inferior de esa estación, todo en hormigón. Y por supuesto atrás se ve la bóveda del túnel, ¿no? Un pozo de bombeo, ¿sí?, para una obra de saneamiento, en lo que es el Arroyo Maldonado, en la cabecera sur del Aeroparque Metropolitano. Y esto lo había mostrado la vez pasada, era una cantante que utilizó como escenografía para un videoclip. Yo no la conozco a esta chica, a lo mejor ustedes sí. Utilizó como escenografía dovelas de hormigón, o sea que son estos segmentos con los cuales se construyen los anillos que conforman un túnel y que le dan obviamente la resistencia estructural a una perforación. Bueno, podemos hacer muchas cosas. Aparte de la nomenclatura, esto ya lo repasamos, pero ya lo vimos. Nosotros básicamente lo que vamos a hablar es de hormigón, o sea, de esta mezcla, de este conjunto de materiales. Cemento como ligante, cemento Portland como ligante, el agua, la arena y la piedra, o el agregado fino y el agregado grueso. ¿Cómo nosotros vamos a obtener el hormigón en una obra? Bueno, la manera de obtenerla va a depender de muchas cosas, obviamente, del presupuesto, del tamaño de la obra, de la disponibilidad de los recursos, de la cercanía con un centro de provisión, pero solemos tener dos, ¿no? Lo hacemos nosotros mismos con una mezcladora chiquita en obra, esto se denomina in situ, o bien le compramos a un proveedor, a alguien que se especializa en hacer hormigón para entregar a las diversas obras, lo que se llama hormigón elaborado. Tenemos que tener conocer que hay algunas diferencias entre una manera y otra de obtener hormigón. Básicamente, con la manera de hacerlo nosotros mismos, tenemos que tener cuidado en que, ustedes ven en la foto, la persona está tirándole un baldazo de piedra a la mezcladora. ¿Por qué un balde? Porque las cantidades de los materiales se miden en volumen. Tantos baldes de arena, tantos baldes de piedra, tantos baldes y fracciones de cemento, tantos baldes de agua. En cambio, en el hormigón elaborado no son baldes, sino que son kilos. 800 kilos de arena, 340 kilos de cemento, 165 kilos de agua, de acuerdo al tipo de hormigón que quiera hacer. El hecho de hacerlo en balde, de medir las cosas en balde, no me permite hacer grandes variaciones en lo que yo necesito. No puedo pasar de tener a lo mejor un hormigón de resistencia H8 midiendo volumen y después hacer un H30. No, voy a andar en torno del H8, siempre voy a andar por ahí. Cosa que con el hormigón elaborado yo puedo hacer las dosificaciones casi que quisiera. En el tema de la medida en balde, como no siempre voy a llenar los baldes de la misma manera, ni hasta el mismo lugar, ni de la misma forma, cada mezcla es distinta de la anterior dentro de ese rango de variación que yo puedo elaborar. O sea, voy a andar en esa zona, en ese rango de resistencias, pero las mezclas van a ser muy variables, principalmente porque lo que no puedo controlar de modo preciso es la cantidad de agua que le voy a estar agregando. Las resistencias generalmente son bajas, la durabilidad del hormigón elaborado in situ, o sea, hecho por mí mismo en una obra, suelen ser muy bajas, pobres las durabilidades, y fundamentalmente no hay nadie que responda por la calidad del producto. A ver, esto es una manera elegante de decir, si el tema falla, no hay a quien llamar y trenzarme telefónicamente para reclamarle. En cambio, en el hormigón elaborado sí, hay alguien que se hace cargo de la calidad del material. Entonces, por eso es que en las construcciones se prefiere, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, de cada obra, que el hormigón sea entregado de esta manera. Esto, no sé si lo habían visto.
Es una manera también de obtener hormigón. No tengo muy claro dónde es. Creo que es en Córdoba, pero no estoy seguro. Puede ser en Gran Buenos Aires también. Pero bueno, acá han transformado un viejo Renault 12 en un camión mixer, pero esto no termina siendo más que hormigón hecho en volumen, medido en volumen, y lo que llamamos hormigón in situ. Esa obra de bacheo que estaban haciendo ahí tiene todas las probabilidades de fallar. Bueno, fíjense cómo ha variado un poco lo que es la industria del hormigón elaborado desde el año 1920 hasta ahora. Ha habido cambios, no solamente en los materiales disponibles, en nuevos cementos, en conocer mejor cómo funcionan nuestras arenas, nuestras piedras, los aditivos, sino que también cambió el modo en que se mezcla, cambió la tecnología de los camiones mezcladores y cambió también el tema de los equipos disponibles para trabajar en la obra, así como los elementos de seguridad que disponen los obreros en la obra. Hemos mejorado mucho de aquel momento hasta acá. Y en el caso particular del hormigón elaborado, tal es así que hemos avanzado que el hormigón elaborado, como es un producto que se usa para la construcción de estructuras en las cuales interaccionan con la vida humana, es un material controlado. Entonces, hay una norma, IRAM, que es la 1666, que establece cómo es, digamos, cómo se debe hacer un hormigón elaborado, qué requisitos debe cumplir para tener un determinado estándar mínimo de seguridad y calidad. Entonces, lo que primero nos dice la norma, nos dice la definición. ¿A qué llama hormigón elaborado? El hormigón elaborado es un material que se produce en una fábrica en donde los materiales se dosifican o se van sacando sus proporciones en masa, o sea, en peso. No son 3 baldes de arena, no, son 500 kilos de esta arena, 300 de la otra, 920 kilos de piedra y así. En donde se mezclan en un equipo que es motor hormigonero o un camión mixer, o bien en una mezcladora central, y después se trasladan hasta la obra con un medio de transporte adecuado y se entregan en la obra para ser colocado. Fíjense, dice, en estado fresco antes del inicio del fraguado. Ustedes seguramente han hecho alguna prueba en la escuela haciendo algún hormigón, o han visto alguna obra, en algún pariente han ayudado a hacer algún hormigón. En el momento en que ustedes terminan de mezclar, ese hormigón tiene un aspecto de un líquido viscoso, o sea, es una pasta que se puede mover con más o menos dificultad y al cabo de un tiempo endurece. Mientras tenga capacidad de moverse, el hormigón se dice que está en estado fresco. A medida que va transcurriendo el tiempo, el cemento presente, ese ligante hidráulico presente en la mezcla, en combinación con el agua, reaccionan químicamente en un proceso que se denomina reacción de hidratación y que da lugar a lo que después se conoce como el fraguado del hormigón. O sea, ese pasaje de ser un líquido viscoso, más o menos viscoso, a un sólido. ¿Qué es lo que me aclara la norma? La norma me dice, mire, si usted va a entregar el hormigón, porque lo produce en una planta central, en una fábrica, tiene que entregarlo, ese hormigón, en estado fresco. Parece una obviedad, pero me está diciendo, mire, tiene que entregarlo mientras todavía tenga capacidad de sacarlo de la mezcladora, dentro del equipo que lo transporte, y poder colocarlo en el encofrado para llenar la estructura que usted quiere hacer. Esto que yo les comento, que parece obvio, muchas veces en algunas obras que nosotros solemos ver, nosotros vemos que los camiones hormigoneros llegan y sale vapor del hormigón. ¿Por qué sale vapor del hormigón? Porque esa reacción química entre el cemento y el agua, que se llama reacción de hidratación, que genera calor, una reacción exotérmica, ese calor es tan intenso que hace que parte del agua se evapore. Cuando yo veo eso, no tengo posibilidad de meter ese hormigón
dentro del encofrado, llenar el encofrado como corresponde, darle la terminación superficial que yo quiero, y menos aún voy a tener posibilidad de obtener un hormigón resistente. O sea, si yo no tomo esas precauciones, ya de entrada, estoy construyendo una estructura que tiene todas las de perder. Entonces, fíjense que ya la norma me está diciendo, ojo, que hay un factor que interviene en la elaboración del hormigón, que es el tiempo. No puede ser cualquier cantidad de tiempo. Los tiempos están limitados. Bueno, lo que tenemos acá es una mezcladora central, es como vimos la perita de la obra, pero tamaño gigante, en donde los materiales entran pesados, y en la foto de al lado es un mixer, un camión motor hormigonero, que termina de hacer el mezclado del material dentro del tambor o del trompo, como se lo llama. Si nosotros miramos una muestra de hormigón, cualquiera en general, y la analizamos con un poquito más de detalle, vemos que más o menos en un 70% el volumen de ese espacio está ocupado por agregados, o sea, por piedra, por granos de piedra y por granos de arena. Alrededor de un 25-35% es pasta de cemento. Y entre un 1 y un 8% son pequeñas burbujitas de aire. Estos materiales van a estar presentes siempre, porque el hormigón se hace con piedra, con arena, con cemento, con agua, y en el momento en que eso está en estado líquido o viscoso, por el mero hecho de mezclado, se van a incorporar burbujitas de aire. Ahora bien, cada uno de estos materiales por separado, la piedra, la arena, el cemento, el agua, tiene sus propiedades. Podemos tener piedras como esta, que tienen más bien forma redondeada, o tener una piedra con una forma mucho más, muy distinta de una forma redondeada, mucho más angulosa, con una textura superficial muy lisa o una textura superficial muy rugosa, con un tamaño muy grande o un tamaño medio desparejo, con un tamaño medio, pero tal vez todos los granitos iguales. Entonces, cada material componente del hormigón viene con sus propiedades. Y al momento en que ese material forma parte del hormigón, le va a transferir parte de esas propiedades propias de cada materia prima, se las transfiere al hormigón. Y hay algo que nosotros no solemos tener en cuenta, es que en un volumen de hormigón, el componente mayoritario es la piedra y la arena. Entonces, parte de las propiedades relevantes del hormigón vienen dadas por las propiedades de la piedra y de la arena. Y nosotros a veces no solemos mirar eso, solemos mirar el cemento, que obviamente tiene su participación y tiene su implicancia, y tiene mucha, por supuesto. Pero nos olvidamos a veces de controlar cómo vienen los otros materiales que forman parte del hormigón. Entonces tenemos que saber que el hormigón es un material compuesto por otros y que las propiedades finales de ese material hormigón va a depender de las propiedades intrínsecas de los materiales componentes, obviamente de las cantidades relativas y de algunas cosas más, de cómo fue elaborado, cómo fue dosificado, cómo fue mezclado, cómo fue transportado, cómo fue colocado, cómo fue compactado, cómo fue protegido, cómo fue curado. Todo eso hace a las propiedades finales del hormigón. Mucho tiene que ver en el momento de la creación del material y otra cosa tiene que ver cómo yo lo saqué de la mezcladora, lo coloqué en el encofrado e hice todo lo que tenía que hacer para elaborar la estructura. Una parte es la elaboración del hormigón y otra cosa son las tareas de colocación del hormigón. Ambas tienen su implicancia también en qué resultado final voy a tener. Bueno, las funciones de los materiales componentes. Bueno, el cemento lo vimos hoy, es el que une las partes. El agua tiene dos funciones básicamente, que es reaccionar químicamente con el cemento para dar estos productos de hidratación, que ya lo vamos a ver, que permiten que todo ese material viscoso se transforme en un sólido resistente. Y a la vez, el agua, contra más agua tenga, la mezcla puede hacerse más fluida. O sea, más agua tiene, más capacidad de escurrir tiene. Menos agua, más seca es la mezcla.
Y los agregados tienen varias funciones, básicamente dos. Una es que son un relleno, o sea, más barato en cuanto a su función resistente que la pasta de cemento endurecida. Por lo tanto, yo tengo un material con un determinado grado de resistencia que por el hecho de reemplazar parte del volumen de pasta de cemento endurecida por un volumen equivalente de piedra o arena, tengo una resistencia similar, pero con un componente más económico. Y la otra también tiene que ver con que los granos de piedra, los granos de arena, son menos propensos que la pasta de cemento endurecida a sufrir lo que se llaman las variaciones dimensionales, o sea, el hecho de dilatarse o contraerse, producto de las variaciones térmicas y las variaciones de humedad. O sea, cualquier elemento poroso, como es el hormigón, o un mortero o una pasta de cemento, cuando absorbe agua se hincha, cuando se seca se contrae. Los agregados, las piedras, las arenas, tienen muchísimo menos probabilidad de dilatarse y de contraerse, de hecho lo hacen pero en mucha menos magnitud, por lo tanto conforman lo que se llama el esqueleto. De alguna manera restringen esos movimientos de dilatación o de contracción que puedan tener el hormigón producto de cambios de temperatura y cambios en condiciones de humedad. Y también tienen que ver en que si yo pongo granitos de arena, granitos de piedra que tengan resistencia equivalente o superior a un mismo volumen de pasta de cemento endurecida, esa pasta de cemento al endurecer desarrolla calor. Si yo hago hormigones con menor contenido de cemento, el calor que se genera es menor, por lo tanto también tengo en ese plano un beneficio técnico, que para algunas obras eso es fundamental. Por ejemplo, en la filmina, si recuerdan la filmina de la charla anterior, que era la base de un grupo generador, turbogenerador, ahí por las dimensiones, digamos, una de las cosas que se tenía que tener presente era cuánto calor generaba ese hormigón para no dañar anticipadamente la estructura producto de la generación de tensiones de origen térmico, que se llama. Bueno, lo que tenemos acá es la hidratación del cemento. O sea, en el centro, un grano de cemento seco rodeado por una película de agua. Todo material seco, cuando se lo pone en contacto con el agua, se moja. Y en el caso del cemento, la reacción química que ocurre, que se llama una reacción de hidratación, es instantánea, o sea, empieza a ocurrir sin que nadie le diga que tiene que reaccionar, y se empiezan a formar desde la periferia del grano hacia adentro, la formación de lo que llamamos productos de hidratación o silicatos de calcio hidratado o compuestos CSH, que podemos ver qué apariencia tienen en una fotografía, microfotografía electrónica, que tiene la forma de un abrojito. O sea, ese granito de cemento empieza a reaccionar químicamente con el agua, esos óxidos presentes en el clínker, que vimos en la charla anterior, reaccionan químicamente con el agua, se forman unos nuevos óxidos, que son los silicatos de calcio hidratado, que crecen como si fuesen las espinas de un abrojo, las puntas de un abrojo, o no sé, las espinas de un puercoespín, de esa misma manera. Al grano que está al lado le pasa exactamente lo mismo. Entonces esas espinas, esas púas, esas puntas, se cruzan. El grado de entrecruzamiento que tengan esos compuestos de calcio hidratado, esos silicatos de calcio hidratado, hacia la resistencia mecánica que tenga mi pasta, mi mortero o mi hormigón. Cuanto más trabazón mecánica hay, más resistente mecánicamente es. ¿Eh? Entonces, la reacción esta de hidratación es espontánea, o sea, se entran en contacto el cemento seco con el agua y empieza a reaccionar. Es un proceso que libera calor y cada uno de esos óxidos presentes en el clínker lo va a hacer con el modo que lo hace habitualmente. El silicato tricálcico vimos que lo hacía muy rápido, el bicálcico lo hacía medio lento, el aluminato lo hacía casi instantáneamente, el ferroaluminato a una velocidad media, pero todas van ocurriendo
y son reacciones simultáneas, que originan en alguna medida silicatos de calcio hidratado, y aparecen también otros componentes que hay que tener presente, pero lo que a nosotros nos interesan son estos, los silicatos de calcio hidratado, porque son los que le dan resistencia mecánica al elemento que yo estoy construyendo con hormigón, con mortero o con pasta. Hubo un señor, un ingeniero, el doctor Duff Abrams, que ya en el año 1919, él quería establecer un método para dosificar mezclas de hormigón que sea más o menos racional, o sea, que parta de pensar, no de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces lo que primero hizo sí fue hacer pruebas y errores y después, analizando los datos, establecer un método, lo que se denomina un método pensado. Él esto lo publicó en 1919 y sacó 14 conclusiones. La primera es la que está escrita ahí, que se las voy a traducir. La primera conclusión, la primera de todas las que estableció. Dice que para un determinado conjunto de materiales, o sea, de piedra, arena, de cemento, de condiciones de ensayo, la cantidad de agua que yo uso para hacer la mezcla determina la resistencia del hormigón. Fíjense que no me dice la cantidad de cemento, ni la cantidad de arena, ni la cantidad de piedra. Me dice que la resistencia mecánica del hormigón está influenciada por la cantidad de agua. ¿Cómo llegó él a esto? Bueno, él lo que hizo fue, como tenía un montón de mezclas hechas, tenía todos los datos de esas mezclas, él buscó formas de poder correlacionarlas y de poder analizarlas. Entonces, él para cada fórmula sabía cuánta cantidad de agua había puesto, cuánta cantidad de cemento, cuánta cantidad de arena, cuánta cantidad de piedra, así. Entonces tomó una relación, que después se denominó relación agua-cemento, que consiste en una cuenta de dividir, en la cual se divide la cantidad de agua que hay presente en kilos en esa mezcla, dividido la cantidad de cemento que hay en esa mezcla también en kilos. Eso es un número. 0,4, 0,38, 0,62. Generalmente es un número entre 0 y 1, básicamente varía entre 0,3 y 0,6, 0,08, perdón. ¿El qué hizo después? También tenía qué resistencias mecánicas habían obtenido de cada una de esas mezclas. Entonces hizo este gráfico. En el eje de las X, graficó la relación agua-cemento. O sea, la razón que hay entre la cantidad de agua y la cantidad de cemento en esa mezcla. Creciente hacia el lado, creciente hacia el lado derecho. Más a la derecha me voy, más agua hay en la mezcla. En el eje de la Y graficó la resistencia a la compresión. ¿Y qué vio? Que cuanto más agua había en la mezcla, menor era la resistencia. O sea, y este es un parámetro súper importante porque es uno de los principales parámetros de diseño de las mezclas. Y no solamente que es un parámetro de diseño de las mezclas, sino que es un semáforo enorme. Muchachos, ojo con la cantidad de agua que le ponemos a una mezcla. Porque cuando nosotros le ponemos más agua a una mezcla, lo que estamos haciendo es que la mezcla sea más fluida y nosotros no nos cansamos tanto. Nos es más fácil poner el hormigón, nos es más fácil hacer un montón de tareas. Ahora, sepamos que por cada cantidad de agua adicional que le estamos poniendo a la mezcla, agua que no estuvo contemplada en la dosificación original, lo que estamos haciendo es que la resistencia mecánica que vamos a lograr con esa mezcla caiga y sea menor de la que nosotros necesitamos. Entonces, ojo con esto. Ojo con esto. ¿Cómo lo podemos ver? Fíjense, tenemos dos mezclas a modo esquemático. Una determinada cantidad de agua y cemento disueltos en un balde, pongámosle, otra cantidad de agua y cemento disuelto en otro balde. Si nosotros miramos rápidamente, en esta de la izquierda tenemos poquitos granos de cemento y bastante más agua que si miramos en esta otra. Fíjense cómo es el grado de trabazón mecánica de esos silicatos de calcio hidratado, de esos productos de hidratación, entre una y otra. Cuanto más agua tengo,
la distancia entre un granito de cemento y el otro es mayor, por lo tanto el grado de trabazón es menor. Si el grado de trabazón es menor, la resistencia mecánica es menor. Mayor cantidad de agua presente en una mezcla hace que los granitos se separen y por lo tanto la trabazón mecánica es menor, por lo tanto la resistencia es menor. Esto es un error que si no lo tenemos presente es un error garrafal y lo vemos a diario. Primer concepto, ojo con la cantidad de agua que le ponen a una mezcla. Cada mezcla lleva una cantidad de agua porque si no, no puedo hacer el hormigón, pero lleva esa cantidad. Toda agua de más que le ponga, lo único que voy a lograr es pasar de un hormigón bueno o excelente a un hormigón regular a malo. Muchas veces paso de acá a acá porque no me quiero cansar tanto o porque ya estoy muy cansado. Pero desgraciadamente al hormigón no le interesa el esfuerzo físico mío. Para eso necesito tener los elementos adecuados o la cantidad de gente adecuada para laburar. Pero sí tengamos presente que cuanto más agua le pongo para ablandar la mezcla porque estoy muy cansado, paso de un buen hormigón a un mal hormigón. Entonces, ojo, porque cuanto más agua le pongamos a las mezclas, no solamente afectamos la resistencia, sino que también afectamos la durabilidad, porque fíjense, esta agua que está acá, esquematizada, es agua que no reacciona químicamente, es agua que después de un tiempo se evapora, entonces acá me queda un hueco, entonces me queda un poro, un capilar. Entonces acá, esto en línea con la pregunta que hacía Fernando hoy, si yo tengo una estructura, un material poroso como es el hormigón, pero que tiene muchos poros y muy interconectados, los agentes que están en el medio ambiente pueden entrar fácilmente dentro de la estructura de hormigón y atacar no solo al hormigón, sino atacar al acero. Entonces, el hecho de agregarle más agua de la que necesita las mezclas no solamente hace que baje la resistencia, sino que baja la durabilidad de la mezcla. Yo necesito siempre conocer las especificaciones. Volvemos a este tema. Lo paso. ¿Por qué? Porque, a ver, hacía mención a un tema en particular que tiene que ver con. Nos pedían hormigón, y era hormigón para 4 tipos de estructuras distintas. Entonces, bueno, no es lo mismo un pilote que un tablero de puente. Entonces, bueno, pidiendo más información, pudimos pasar a tener 4 dosificaciones, cada una de ellas específica para el tipo de estructura que queríamos llenar. Entonces, cuando yo voy a pensar un hormigón, o sea, que tengo que tener en cuenta las cualidades, las propiedades que hacen falta, yo tengo que pensar que al hormigón primero lo voy a mezclar y va a estar en un estado plástico, líquido o como un líquido viscoso, que se llama en estado fresco, y al cabo de un tiempo ese hormigón va a endurecer, se va a transformar en un sólido y va a estar en lo que se llama en estado endurecido, cumpliendo sus funciones, que básicamente es resistir las cargas de servicio que tenga la estructura. Para lo primero, que tiene que ver con el momento en que yo lo voy a mezclar y lo tengo que tener dentro de la mezcladora, transportarlo hasta la obra y colocarlo dentro del encofrado de la estructura, yo tengo que tener presente la dimensión de la estructura, porque no es lo mismo una columna de sección de sección mínima, o hacer un hormigón para una pared de un bloque, de un mampuesto, o por ahí para hacer un núcleo de un silo, en donde las paredes de este tabique es del orden de los 40 centímetros, o bien una losa de un piso en elevación, que pueden ser 12 o 15 centímetros, o la viga, lo que sea, en función de las dimensiones de la estructura y del modo en que voy a colocar el hormigón, o sea, que lo descargo directamente de la mezcladora y después viene una máquina que lo termina de compactar y alisar, o bien lo paso de la mezcladora a un balde, ese balde lo eleva y lo deja sobre el encofrado, o bien lo descargo con una cinta transportadora, o bien con una bomba, esto es lo más común que solemos estar acostumbrados a ver, digamos, estas dos maneras, con la grúa y con una bomba de hormigón, en función de las dimensiones de la estructura y el tipo de colocación. Acá tengo otro tipo de colocación, fíjense.
Esto es descarga directa, por canaleta. Pero le faltaban elementos de la canaleta para llegar con el hormigón hasta el piso, porque si entraba acá, doblaba todos los hierros. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, sacrificó el tobogán de los nenes como canaleta para poder colar el hormigón. En función de eso, de las dimensiones y del tipo de colocación, yo defino la trabajabilidad del hormigón, que si bien no es lo mismo, podemos llegar a interpretarlo como qué facilidades de mezclado, transporte, colocación, compactación y terminación va a tener el hormigón, lo que podemos llamar la fluidez del hormigón, aunque no es lo mismo, pero a veces podemos interpretarlo, digamos, un hormigón más fluido, un hormigón no tan fluido, un hormigón con un determinado grado de consistencia a otro con otro tipo de consistencia, y el tamaño máximo de la piedra. O sea, ¿cuál es el tamaño más grande de la piedra que yo puedo ponerle a ese hormigón? Eso está totalmente relacionado con las dimensiones de la estructura y el modo de colocación. Ejemplo, si yo tengo que llenar un tabique para la caja de un ascensor de un edificio en altura que suele tener 15 centímetros de espesor, el tabique, no lo puedo hacer con una piedra así de grande, porque no pasa. Entonces el reglamento establece cuál es lo que se llama el tamaño máximo de la piedra que le puedo poner para que entre en una estructura que tenga una determinada dimensión. No le puedo poner la piedra que quiero. O sea, siempre trato de ponerle la piedra más grande dentro de las limitaciones técnicas y reglamentarias que tenga. Fíjense, no sé si alcanzan a ver este video. Miren, eso es una viga en un piso 7 de un edificio de altura acá en la ciudad de Buenos Aires. Miren la cantidad de hierro que tiene. Imagínense si a mí se me ocurre ponerle piedra con un tamaño de 25 milímetros. No pasa. Entonces no voy a tener manera de llenar de hormigón esta estructura. Entonces, para este tipo, de acuerdo a las dimensiones de la estructura que tenga que llenar y al método de colocación, es el tipo de piedra y la fluidez o la trabajabilidad de esa mezcla, si bien trabajabilidad y fluidez no son lo mismo, que se eligió para poder llenar esa pieza. Y en estado endurecido, ahí me interesa que el hormigón tenga la resistencia mecánica que tiene que tener para bancarse las cargas de servicio, pero no solamente las cargas de servicio que pueden ser temporarias o permanentes, sino que también ese hormigón tiene que bancarse las acciones del medio ambiente durante todos los años que está en servicio y que tienen que ser de mínima los años de proyecto. O sea, si yo pensé una estructura que tiene que funcionar durante 100 años, con un mantenimiento mínimo, tendré que pensar el hormigón de modo que dure 100 años con ese mantenimiento mínimo. Si bien yo no soy quien va a hacer el mantenimiento, lo tengo que tener presente porque lo tengo que dejar escrito. Esta estructura de hormigón se hace de esta manera y el mantenimiento mínimo recomendado para que funcione tiene que ser este. Después el dueño de la obra se encargará de hacerlo. Pero yo lo tengo que dejar claro. Por ejemplo, fíjense, esto es un hormigón de un piso de un depósito de fertilizantes. Fertilizantes son básicamente a base de amoníaco, de nitrógeno, sales de nitrógeno. Que en presencia de agua dan lugares a sustancias ácidas. Les comenté hoy, el ácido con el hormigón no se llevan bien, de hecho se neutralizan mutuamente. Fíjense cómo quedó el piso. Todo marcado, todo atacado, digamos. Ese hormigón está destruido. Para lo que decía Fernando, hay una estructura marina, un muelle. Fíjense acá cómo se ven los hierros, producto que el ion cloro presente en el agua de mar ingresó a través de la masa del hormigón y empezó a atacar el hierro. Y este es otro proceso de destrucción que es erosión. Es el túnel de desvío de un río a través de una presa, donde ese río arrastra piedras, arrastra sedimentos y el paso continuo, fíjense cómo fue desgastando, actuó como una lija permanente y se comió la losa. La losa mide más o menos 25 centímetros, se la comió.
y empezó a bradar lo que estaba abajo. Estos son tipos de ataque. Yo eso lo tengo que tener todo presente para definir, en este caso, en función ahora bien del estado endurecido, si tengo que usar aditivos, qué tipo de cemento, o si necesito usar adiciones minerales junto con el cemento, y básicamente la cantidad de agua que va a tener esa mezcla, o sea, la relación agua-cemento. La relación agua-cemento es un parámetro que tiene incidencia con todo lo demás, y es el principal parámetro de diseño de un hormigón. Ojo con el agua. Fíjense, a ver si podemos ver este video. Este video es de un piso en un taller. ¿Eh? Si ustedes ven, tienen las reglas puestas para el nivel, tienen un nylon debajo para que haga de barrera impermeable, que no suba el agua, que no embeba la losa, le ha puesto Fidel 6 como armadura para controlar la fisuración por flexión que puedan tener esas losas. Esto tendría que ser un hormigón más bien seco. A ver el video, si lo puedo hacer correr. Como decía Tuzán, puede fallar. Falló. Bueno, a ver, se los cuento. Acá lo que se ve es un hormigón totalmente fluido, es un líquido, es una sopa, y una persona que está acá atrás utiliza un secador de piso para distribuir el hormigón. Entonces, esta persona, el dueño de esta obra, que se gastó su buen importe de plata para hacer esto, ya de entrada está haciendo un piso que tiene todas las probabilidades de fracasar, producto de que el hormigón que está colocando no tiene las cualidades que tiene que tener. En 5 meses esta persona se la va a pasar barriendo polvillo, producto de el desgaste que va a tener superficialmente ese piso, y después va a tener que desembolsar más plata para hacerle un recubrimiento duro, superficial, porque si no va a tener que hacer es romper ese piso y hacerlo de vuelta como corresponde. Ojo, porque acá el problema fue el uso del agua que no estaba prevista. ¿Por qué? Porque hay poca gente para hacer una tarea. Acá tendría que haber habido por lo menos 3 personas más, mínimo. Es una tarea cansador paliar este hormigón. Entonces, bueno, la primera recomendación, y la segunda recomendación, y la tercera recomendación es cuidado con el agua. Ojo con el agua. Toda mezcla de hormigón lleva agua, pero la que necesita toda agua además que le ponemos va a hacer que ese hormigón pierda sus propiedades con las cuales yo lo pensé y lo que yo quiero lograr. Tal es así que esta persona, Sir Adam Neville, que es el padre de la tecnología del hormigón moderna, o sea, una persona que se dedicó durante muchos años, toda su vida profesional, a estudiar el hormigón, él decía que el agua era el ingrediente cenicienta, o sea, que nadie le daba bolilla, porque es una sustancia común, ordinaria, fácil de encontrar, de usar, pero sin embargo tiene unas implicancias en el hormigón tan importantes que la transforman de un determinado rol a otro rol en la película nuestra, que es la película del hormigón. Cuidado con el agua, seamos muy cuidadosos. ¿Sí? Bueno, esto es un ejemplo de cómo a veces tenemos que dosificar y pensar un hormigón. Esto era, teníamos que pensar el hormigón para poder rellenar acá si ven es una zanja hecha, producto de la erosión del agua del río que había hecho sobre el túnel de desvío. Fíjense, el túnel es un túnel excavado en roca, revestido con hormigón, y el paso del agua continuo con los sedimentos que arrastra el río había originado una cava, un socavón, y había que rellenarlo. Entonces, si bien a nivel de resistencia que se nos pedía era poco, el principal problema era que la distancia a la cual había entre el punto de llegada más accesible del camión con el punto de descarga del hormigón, que eran 400 metros en horizontal. Ahí está bien. Usar una bomba de hormigón, pero el hormigón tenía que recorrer dentro de la tubería